Colegas, buenos días. Les habla profesor Gustavo de Mendoza. Si hubieran algunas preguntas de los temas anteriores, sería interesante una retroalimentación. En caso contrario, empezaríamos nuestra sesión de hoy, y en la que podemos prolongar algo más para ver si podemos absorber. Como recordarán, en reuniones anteriores hemos estado tratando las microestructuras. Estas microestructuras eran el enunciado y a su vez el párrafo. De esto hemos hablado, de la estructura del enunciado y de la estructura del párrafo. Y en la última reunión hemos hablado de las funciones de los párrafos y de las clases de párrafos. Justamente hay una tarea que hacer y que les han enviado hoy día respecto a cómo organizar el párrafo, y sobre eso todavía vamos a reiterar algunos puntos. Nuestra reunión de hoy será sobre la producción del texto. Recibo una pregunta del colega Sánchez en el sentido de un párrafo está compuesto por un mínimo de 2 enunciados o más. Esto es correcto. Para que una estructura, en este caso una microestructura, adquiera la categoría de párrafo, necesariamente debe tener un mínimo de 2 enunciados. Si solo se constituye un enunciado, por extenso que éste sea, no constituye un párrafo. Y este es, como hemos señalado en su momento, uno de los, digamos, errores más generalizados. Se produce un enunciado, se ve que está más o menos largo, se pone punto aparte y se hace otro, y esto no es un aspecto de la redacción. Para que se constituya en párrafos debe tener como mínimo 2 enunciados. El o más implica unos 6 o implica unos 7. La idea es no hacer párrafos extensos ni enunciados extensos. ¿Por qué esta es una idea o una condición en la redacción? Lo que importa son dos cosas. Una, que lo que escribamos sea suficientemente claro. ¿Cómo se logra esta claridad? Poniendo en cada enunciado una idea. Y un enunciado, o sea, es decir, en una oración debe haber solo una oración, no acumular información. Y en el caso del párrafo, exactamente lo mismo. 5 o 6 enunciados suficientemente claros explican lo que ese párrafo debe tener. Entonces, no acumular información, no hacer que los párrafos sean extensos, no expandir el párrafo. Esta es una recomendación en términos de la técnica general. Recuerden que esta es una competencia en la producción de un texto. Sí, claro, hay una pregunta que dice si pueden facilitarnos algunas referencias. Debo suponer que se están preguntando por bibliografías. Obviamente vamos a darles en el texto que tienen ustedes, está la bibliografía específica, pero además podemos ponerles otros elementos. Más allá de la redacción, por ejemplo, tiene usted el texto se llama La ciencia del texto, y está en su bibliografía. No se produce tal como está en el documento que les hemos enviado, pero pueden tener ingreso a esto, La ciencia del texto de Van Dyck, en la que se habla de las estructuras, las microestructuras, las macroestructuras, etc. Y es un análisis mucho mayor, y esto va solamente a la parte de producción textual, no al análisis de una estructura de texto. Si hubieran otras preguntas, espero antes de pasar a nuestro
a nuestra reunión de hoy día. Bien, en tanto hayan más preguntas, vamos avanzando. Ustedes tienen dos herramientas básicas para la producción de un texto. El enunciado, el ordenamiento de ese enunciado. Respecto a este punto, ordenamiento del enunciado, hay que entender que un enunciado puede ordenarse de dos maneras. Una, desde la perspectiva sintáctica, que es fija, y la otra, que es una ordenación sujeta o subordinada a la intencionalidad o propósito del redactor. Este es un orden que se suele llamar orden de las ideas u orden lógico. Normalmente, iniciar un enunciado tratando de destacar la idea que a juicio del redactor resulta más importante. Esta es la herramienta 1 en la producción de un texto. La herramienta 2 de la que usted dispone es el párrafo. Este párrafo está constituido, como ya hemos dicho, por los enunciados, y estos enunciados son por lo menos de dos categorías. El primero de ellos es un enunciado nuclear temático o llamado principal. Este es el que aporta la idea sobre el cual los otros enunciados van a decir algo. Decir algo significa agregar información, significa cuestionar una información, significa ejemplificar una información, etc. A esos les llamamos enunciados secundarios o enunciados orbitales, de acuerdo a los esquemas que hemos señalado. Si usted tiene claro, por lo tanto, el instrumento enunciado o la herramienta enunciado y el de párrafo, entonces vamos a ver de qué manera con esos enunciados podemos producir un texto. El enunciado, a su vez, correcto, el enunciado principal, si está al comienzo, daba lugar a un tipo de párrafo que era el párrafo analítico. Y el otro es el párrafo sintético. Sobre esto todavía vamos a hacer ejercicios. Yo les voy a dejar un trabajo para que ustedes ordenen de dos maneras los párrafos. Esto lo tendrán a partir del día de mañana. Este ordenamiento del párrafo va a implicar ahora esta producción textual. Por otro lado, vimos que en esa producción textual los párrafos pueden servirme para empezar a producir un texto, es decir, cómo comienzo mi redacción, y para eso hemos visto clases de textos o de párrafos introductorios. E igualmente hemos visto unos párrafos de cómo se concluye una redacción, que son los párrafos de cierre. Hoy vamos a ver algunos problemas referidos a la producción del texto. Si no hay preguntas relativas a eso, entonces empezamos nuestra reunión con producción de texto. Regresamos a las partes iniciales y vamos a reiterar qué cosa es el texto a partir de sus características. Dijimos que un texto que se produce es una totalidad semántica que tiene a su vez una base sintáctica. Entonces, una totalidad semántica quiere decir que la posibilidad de entender un texto solo es posible si se entiende la totalidad de lo que se ha escrito.
si se entiende cada una de las partes que están conectadas para darle una unidad a ese texto. Por eso se define un texto como una totalidad sintáctico-semántica. Es decir, todas las partes están en función de un todo, que es lo que interesa producir y que es lo que interesa entender en el caso del lector. La otra característica de un texto es que es una unidad comunicativa intencional. Intencional quiere decir tiene un propósito. En nuestro caso, si vamos a producir un texto, si vamos a escribir un texto, lo primero que definimos es con qué finalidad escribimos ese texto. ¿Qué queremos con este texto? ¿Qué queremos que nuestro lector entienda en la lectura de esa totalidad semántica? Por eso es que en la etapa de planificación se plantea para quién está dirigido un texto. En esta etapa de planificación se dice cuáles son los objetivos del texto que se quiere producir. Por eso es que un texto es una unidad comunicativa intencional. Una tercera, que es la que nos va a ocupar la mayor cantidad de tiempo, es que todo texto se va a caracterizar por tener coherencia y cohesión. Algo hemos adelantado ya sobre esto, pero vamos a ver exactamente en qué consisten esos elementos. Si un texto es una totalidad de significados y de sentidos, lo que le da esa totalidad semántica, no olvidar que ese texto tiene una finalidad o tiene una intención. Que esa finalidad o intención puedan coincidir con la institución para la cual se trabaja, es aparte. La idea es que el que redacta tiene una finalidad. Esa finalidad puede ser, ¿correcto? Dar información solamente, puede ser explicar algo, puede ser describir algo, puede ser cuestionar un punto de vista, puede ser sostener una hipótesis o una tesis o demostrarla, puede ser refutar una tesis. Todo esto es una intencionalidad. Entonces, todo texto obedece a esa intencionalidad, a ese propósito o a esa finalidad que tiene el redactor. Normalmente un texto como un artículo científico, por ejemplo, tiene el propósito de dar a conocer a la comunidad científica los resultados que se han obtenido en una investigación. Si el propósito es que la comunidad científica conozca los resultados de la investigación, entonces allí radica la necesidad de que el texto sea claro, de que el texto sea coherente, de que el texto sea cohesionado, de que el texto sea en su redacción simple para que pueda ser captado en su totalidad en términos de los datos, los resultados de la investigación, etc. Recordándoles que la investigación puede ser replicada en cualquier parte y para que esta réplica llegue a los mismos puntos que nuestra investigación, a través del artículo científico, entonces la exigencia de la claridad y la coherencia son imprescindibles. Una tercera característica es la estructuración del texto. Si decimos que un texto es un todo estructurado, entonces quiere decir que esa totalidad está formado por unidades menores. La microestructura o las microestructuras, que en este caso ya las hemos visto, son el enunciado y el párrafo. La macroestructura, que es el tema respecto al cual escribimos a través de los enunciados y los párrafos. Y la superestructura es la clase de texto, finalmente. Si es un texto
descriptivo, la descripción será su superestructura. Si es un artículo científico, el ser artículo científico es la superestructura, etc. Esto es lo relativo a las características del texto. Veamos algunas de las propiedades de un texto. El texto que usted produzca en la institución, el texto que usted produzca para la comunidad científica, la comunidad universitaria, las instituciones que investiguen, etc., debe reunir 5 propiedades. La primera de ellas es la adecuación, la cohesión y la coherencia, segunda y tercera, y la presentación y la estilística, que concluyen con las 5 propiedades. ¿Qué entender por cada una de ellas? ¿Qué cosa significa la adecuación como propiedad de un texto? La adecuación implica la selección de los códigos con los cuales se van a producir los enunciados y los párrafos. Cuando hablamos de adecuación y selección de códigos, regresamos otra vez a tener como referencia la planificación de nuestro texto. En la planificación de un texto se ha determinado el para quién está destinado el texto, es decir, quién es el destinatario del texto. ¿Quién es el destinatario del texto en términos de edad, profesión, características, formación, etc.? De manera que nuestra adecuación permita la selección del código adecuado a ese destinatario. Todo productor de un texto, toda persona que va a redactar un texto, tiene un conjunto de códigos. A ese conjunto de códigos se denomina repertorio. De este conjunto de códigos, digamos que tenemos códigos A, B, C, D, F, N. Ese A, F, N es el repertorio. Decidimos que vamos a usar los códigos del tipo D porque vamos a producir un texto para pares nuestros, para ingenieros que puedan estar trabajando en instituciones similares a las nuestras. Si hemos seleccionado esos códigos en función de para quién está escrito, es decir, ingenieros, quiere decir, esa selección de los códigos, ese tipo de códigos, ahora es un registro. ¿Qué ocurre cuando no se escogen los códigos adecuados? El texto decae en su información técnico-científica. Por esto es la necesidad de la selección de los códigos. Y la selección de los códigos tiene que ver con 2 cosas. Uno, quién es el destinatario del texto y cuál es la situación en la cual se va a presentar ese texto. A eso se refiere selección de códigos. Si hacemos redacción técnica, por lo tanto, los términos tendrán que ser de un tecnolexto, es decir, de un lenguaje técnico. Tendrán estos términos que ser conocidos por el sujeto que produce el texto y por el sujeto para el cual está destinado el texto. Si nuestro texto, en cambio, va a ser producido para que pueda ser entendido por estudiantes o por gente no especializada, entonces lo que va a variar es la categoría de esos códigos. Otra de las características es la presentación. Por presentación no se entiende solamente la parte externa o física del texto, es decir, el encuadernado o anillado, la manera como se presenta el logotipo, etc., sino debe entenderse cómo se dispone
un texto en sus partes. Y esta disposición de las partes del texto nos conduce nuevamente a la etapa de planificación. En la etapa de planificación se han jerarquizado las ideas y luego de jerarquizarlas se ha hecho un esquema de producción de texto. Y ese esquema de producción de texto ha dispuesto qué partes debe contener un texto, qué ideas debe contener un texto, etc. A eso se denomina presentación del texto como característica. El otro factor característico es lo que en términos generales se llama estilística. ¿Qué pasa con esta estilística? Hay una idea normalmente en los profesionales técnicos, científicos, etc., falsa en el sentido de que un texto técnico o científico no debe someterse a una cuestión estilística. Una cuestión estilística se refiere al modo o manera de estar escrito un texto. Un texto, por científico que sea, no tiene por qué ser frío, pesado, denso, etc. Un texto científico tiene que ser un texto que permita una lectura agradable de ese texto a un sujeto que tiene interés en los contenidos de nuestro texto. A eso se refiere estilística. Por lo tanto, es el modo o manera de escribir un texto. Quiere decir evitar las redundancias, quiere decir evitar la repetición de los términos, quiere decir el uso de referencias, quiere decir el uso de anáforas, catáforas, etcétera, que será lo que vamos a ir comentando en adelante. A estas tres propiedades del texto se añaden la cohesión y la coherencia. Todo texto tiene dos estructuras. Una estructura externa, que es la que aparece, tal como se dice o tal como está escrita. Una estructura externa se llama también estructura de superficie. Esta estructura de superficie está dada por cómo se han escrito las palabras o cómo está presentado un texto, tiene una estructura interna, se llama estructura profunda, y está dada por los contenidos de ese texto. Como todo texto tiene esta doble estructura, la estructura de superficie, que es cómo aparece, cómo se ha escrito el texto, y una estructura profunda que se refiere a los contenidos de esa estructura superficial, entonces podemos entender cohesión y coherencia. La cohesión, ¿qué cosa es? Es una relación de conectividad. Es la manera como se conecta un término con otro o cómo se conecta un enunciado con otro. Esta cohesión opera en la estructura externa, en la estructura de superficie, en la estructura sintáctica. Esta cohesión es cómo se junta el enunciado 1 con el enunciado 2. En cambio, la manera como los significados van a juntarse es una manera de una estructura lógica, de una estructura semántica. Entonces, ese modo de conectarse semánticamente las partes con un todo, semánticamente un enunciado con otro, esto es coherencia. Lo opuesto a la coherencia, obviamente, es la incoherencia. Puedo tener un enunciado y decir, por ejemplo, la policía sospecha de los estudiantes. Y este es un enunciado correcto. Policía es un sujeto humano y se conecta con el verbo sospechar, que es atribución de un ser humano.
hay un objeto de la sospecha que en este caso es los estudiantes. Esto está conectado correctamente, tiene entonces cohesión, pero como los términos en sus significados están también conectados, es decir, hay un ser que tiene la capacidad de sospechar y esta sospecha va referido a un alguien o a un objeto, entonces estamos en la coherencia. Lo opuesto a esa coherencia sería las computadoras sospechan de los estudiantes. Si bien este enunciado está correctamente escrito, si bien este enunciado tiene una cohesión, una estructura lógica correcta, en cambio no tiene una estructura semántica coherente. Lo que se dice allí, en el sentido de las computadoras sospechan de los estudiantes, no es posible, porque computadoras es un objeto, no un sujeto. Los objetos no tienen las capacidades de realizar una acción como sospechar, y entonces decimos que allí los elementos significativos no están coherentes, no tienen una compatibilidad semántica. Cohesión y coherencia entonces son dos de las condiciones vitales, obligatorias, imprescindibles en todo texto. Esto vamos a ampliar todavía en los siguientes momentos. Esta coherencia es una propiedad que nos obliga a conectar la parte 1 con la parte 2 con la parte 3. Esta conexión va a dar unidad al texto. Por lo tanto, coherencia y unidad son condiciones que permitirán, por un lado, la claridad del texto y por el otro, la posibilidad de inteligibilidad del texto. Es decir, la posibilidad que tiene el lector de nuestro texto de entender los datos, la información, lo que producimos en el texto. Esta coherencia presenta algunos puntos que deben ser especificados. ¿Cómo se obtiene esta coherencia? A lo largo del texto se obtiene tratando un tema central, un único tema central a lo largo del texto. Este tema central, como ustedes ya deben sospechar, es la macroestructura. Es el tema que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, la existencia de este tema central respecto al cual vamos a decir, respecto al cual va a agregar información, respecto al cual se ponen ejemplos, se definen, se hacen ilustraciones, etc., ese tema central va a ser el tema o el contenido semántico que contribuye a dar coherencia a lo que escribimos. Para obtener la coherencia debemos lograr que todas las partes de nuestro texto estén relacionadas semánticamente. Es decir, haya una relación de los contenidos, de los significados de las partes. Que un significado no diga algo que es opuesto a otros significados, o que un significado no ingrese, no tenga una relación de logicidad en la producción del texto. Por lo tanto, cada uno de estos significados va a asumir una función, va a asumir un contenido, pero en relación con la totalidad del texto. Esta coherencia también la obtenemos a través de una característica que está en la separata que ustedes tienen, que se llama la progresión informativa o la progresión temática. Esta progresión temática implica ir escribiendo, ir produciendo el texto
de manera que se desarrolla un tema yendo de lo fácil a lo complejo o siguiendo un orden riguroso. Para tener esa posibilidad de progresión en el tema, para tener la posibilidad de un orden riguroso, es que se ha hecho un esquema al cual debe sujetarse la redacción. Con esto queremos decir que redactar un texto no es sentarse frente a la computadora y decir a ver cómo voy a escribir. Implica esa primera etapa que se ha visto, que es la etapa de producción. En la etapa de producción, específicamente la de planificación del texto. La coherencia se obtiene también a través de proporcionar la información que consideramos sea importante o relevante y por lo tanto desestimando la información que no tenga el carácter de relevante. Con esto facilitamos la claridad del texto y facilitamos la interpretación del texto. Esta parte también tiene que ver con la planificación, en aquella que hemos dicho cuáles son las ideas que van a ir en el texto y qué ideas desechamos. Por lo tanto, está dentro del esquema lo que debemos decir, lo que debemos aportar o aquello que debemos quitar en nuestro texto. La coherencia puede referirse a la proporción de significados nuevos. Quiere decir, cada vez que vamos a proporcionar significados nuevos e intuimos que estos no son de suficiente competencia de nuestro lector, entonces se harán las explicaciones respectivas respecto a ese significado nuevo o las aclaraciones del caso. Todas estas características hacen que el texto sea, por un lado, claro y por el otro lado tengan unidad y a su vez permitan de parte del lector que el texto sea interpretable e inteligible. Inteligible quiere decir es entendible e interpretable quiere decir se entienden o se interpretan los significados y yo puedo optar un punto de vista respecto a estos. Esto es lo que entendemos normalmente por coherencia. Esta coherencia, tienen ustedes en su texto, es de dos clases. Una coherencia lineal, que es el enunciado 1 con el enunciado 2 con el enunciado 3. Lineal en el sentido de una horizontalidad de izquierda a derecha. Esta es la coherencia lineal y tiene que ver con la relación de los enunciados. Pero mi texto o el texto que se produce no debe tener solo una coherencia lineal, sino una coherencia vertical. Esta coherencia vertical ya va a cómo voy a juntar el párrafo 1 con el párrafo 2, con el párrafo 3, con el párrafo n. Es decir, va en una verticalidad de comienzo de página a fin de página o a fin de capítulo. Esta coherencia debe ser fundamental en el caso del sujeto que redacta. Y cada vez que redacta, debe estar revisando si lo que quería decir dice exactamente lo que está escrito. Y para revisión de si el texto que se produce dice lo que se quiere decir, hay que hacer una referencia y una revisión en los contenidos del texto, es decir, en la coherencia. A estas alturas, la revisión de un texto no es una revisión ortográfica. Presupone que ninguno de ustedes tiene errores ortográficos. La revisión del texto ya no pasa por una revisión ortográfica, finalmente esto lo hace la computadora. La revisión de un texto producido pasa por la revisión de los contenidos, de la unidad de los contenidos,
de la interpretabilidad de los contenidos, de la inteligibilidad de los enunciados, etc. Es decir, pasa por revisar la coherencia del texto. Si lo que se ha escrito, párrafo o conjunto de párrafos, son o no son coherentes. Es decir, si son o no aquellos contenidos que son los que se tienen que referir. La cohesión o la conectividad, en cambio, no opera en la estructura de superficie, sino en la estructura, no opera en la estructura profunda, sino en la estructura de superficie, es decir, opera en cómo vemos escrito el enunciado, cómo está ese texto. En la diapositiva 7 ven ustedes las relaciones entre el enunciado 1, el enunciado 2, el enunciado 3 y el enunciado n. Esas relaciones entre 1, 2, 3 o más enunciados se dan a través de la cohesión o a través de la conectividad. ¿Cómo se concibe, cómo se consigue esa conectividad? ¿Cómo es que puedo hacer la conexión entre el enunciado 1 y el enunciado 2? En principio, lo que quiero entender es que el enunciado 1 tiene a su vez el significado 1. El enunciado 2 tiene significado 2. Enunciado 3, significado 3, etc. Entonces, al unir enunciado 1 más enunciado 2 más enunciado 3, estoy juntando también, estoy uniendo también el significado del enunciado 1 con el significado del enunciado 2, con el significado del enunciado 3 y el enunciado n para formar el párrafo. Me estoy moviendo en dos planos. En el plano de los enunciados tal como están escritos, esto es la conectividad, y en el plano de lo que significa cada uno de esos enunciados, que esto es los significados o la coherencia. Para esto se usan los llamados conectores lógicos o los conectivos. Tienen ustedes una lista parcial de eso, que pueden ver en cualquier texto, en propio internet, etc. ¿Qué es lo que nos interesa para nuestros propósitos? Usted usa cuando escribe estos conectores, cuando habla usa estos conectores, pero probablemente no tiene la suficiente claridad de lo que esos conectores significan. Usted usa un conector como y, como además, como también, como asimismo, etc. cuando habla, pero también cuando escribe. Lo que importa a partir de ahora es que este tipo de conectores, como y además también, solo deberá usar usted si añade información. Si al enunciado 1 usted le va a añadir información, use un conectivo como y, como además, como también, como asimismo, etc. Si un enunciado con otro van a tener una posibilidad de usar o, esto es o, una disyunción, entonces entienda usted lo que disyunción significa. Es decir, la posibilidad de tomar o uno u otro. Puede usted conectar a partir de allí dos enunciados solo si existe esa posibilidad de determinar o de seleccionar entre uno u otro. En el caso de conectores de causa, interrumpo acá porque hay algunas preguntas. Un momento, por favor.
Bien, retomamos nuestra conversación, ya que el audio está correcto y que ha retornado. Entonces hay una pregunta: resumir la diferencia entre coherencia y conexión, o coherencia y, dice, conexión. La diferencia en todo caso es entre la coherencia y la cohesión. Cohesionar es unir las partes en todos. Esa unión de las partes con el todo se hace en la estructura de superficie. Esa estructura de superficie es tal como usted ha escrito una oración, tal como usted ha escrito un enunciado. Por ejemplo, cuando el colega Sánchez dice podría resumir cuál es la diferencia entre la coherencia y la conexión, así, tal como está escrito, ese podría resumir, eso es la estructura de superficie. ¿Cómo se ha juntado podría con resumir, con cuál, con diferencia, etcétera? Esa es la parte de la conexión, cómo se conectan los elementos. Si decíamos, por ejemplo, podrían resumir cuáles son las diferencias o las indiferencias, entonces allí se está afectando los significados. La cohesión funciona en cómo están unidos los enunciados y cómo están unidos los párrafos. La coherencia funciona en los significados de esos elementos. Lo que se ve en el texto es la estructura externa, la palabra o el enunciado tal como está escrito. Lo que se ve, cómo se han juntado una oración con otra, eso cómo se ha juntado, eso es la cohesión, y eso se consigue a través de esos elementos de la conectividad. En cambio, los significados no se ven. Por eso se dice que esto está en la estructura profunda. Y esa estructura profunda está conectada por relaciones lógicas. En consecuencia, debemos usar para ambos casos los elementos que son elementos conectores o elementos que permiten conseguir esa cohesión. En el plano de la cohesión, en el plano de la escritura, usted usa palabras como y, además, también, asimismo. Pero usa estas palabras y ahora va a ir a su significado. Todas estas palabras tienen un significado de adición y eso va en la estructura profunda. Quiere decir, usted va a usar y, además o también, solo si va a agregar a unos significados otros significados. Usted usa palabras como porque, pues, ya que, dado que, etc. Estas palabras van a permitir juntar una oración con otra, o partes de la oración. Pero lo que me interesa que entienda es que la palabra porque, o la palabra pues, o la palabra o las palabras ya que, dado que, etc., que permiten unir los enunciados, tienen un significado. Y ese significado es el de causa. Hay una causalidad de por qué se usa tal cosa, pues es un indicador de causa. Y eso explica que usted debe usar los términos pues, ya que, etc., solo si está haciendo referencia a un significado que implica una causa. Si usa por ello o entonces, comprenda que por ello o entonces están funcionando como conectores en la cohesión, pero su significado es el de consecuencia y eso está funcionando en el significado. No puede usar, por lo tanto, por ello o entonces, si los significados no son referidos a consecuencia. Igualmente, palabras como pero, sin embargo, no obstante, sino, mientras que, etc., se refieren específicamente
a manera de unir un significado con otro solo si hay una contradicción o un contraste. O usted va a usar pero siempre y cuando haya una contradicción entre un significado y otro significado. Esto es un tipo de conexión a partir de, por un lado, cómo es el conector en la estructura externa y lo que ese conector significa. ¿Cuándo va a usar expresiones como o sea, es decir, vale decir, etc.? Solo si el significado que usted quiere transmitir tiene que ver algo como el de la reiteración. Luego, dentro de estos conectores aparecen palabras como primero, segundo, en primer lugar, etc. Use esos conectores solo si va a hacer referencia a un orden. Quiere decir, si usa usted primero, está obligado a usar uno segundo. No puede usar primero si usted no hace un ordenamiento de información en el texto. Usted usará con conectores como sí, siempre que, cuando, etc. para unir los enunciados, y estos enunciados deberán tener una condición de siempre que por lo tanto haya un significado condicionado a algo, usted usará sí. Siempre que haya una condición, usted usará siempre que en las condiciones. Igual, más que, igual que, menos que, etc. Conectores, usted los va a usar solo si semánticamente alude a una comparación. También cuando habla o escribe usa en efecto, naturalmente, en verdad, etc. Y eso solo sirve para hacer énfasis en el mismo significado ya emitido. Luego, antes, después, son conectores de secuencia. Por lo tanto, no es posible usar en la misma estructura palabras como primero y luego, porque entonces tiene usted que palabras como primero, segundo, etc. implican un orden, en tanto que luego, antes, después implican secuencias. Si entendemos secuencia como significado, esto es lo que le da coherencia. La palabra luego, antes y después, así como palabras, como conectores, nos dan la cohesión. Lo de ejemplificación es obvio y lo de resumen también. Entonces podemos ver otro tipo de conectores, y este tipo de conectores que tienen que ver exactamente con lo anterior, solamente para fines didácticos le vamos a hacer referencia como marcadores textuales. ¿Qué son pues estos marcadores textuales? Son palabras o son estructuras que permiten conectar unos enunciados con otros o que permiten conectar ya unos párrafos con otros. Si, por ejemplo, hemos acabado el párrafo 3 o 4 y quiero introducir un nuevo tema, solo si quiero introducir un nuevo tema en el texto, usaré términos como el texto trata de, el objetivo de esta parte es, la finalidad de lo que sigue es conseguir tal otra cosa, etc. Si vamos a iniciar un tema nuevo, entonces podemos usar términos como con respecto a este tema, con respecto a este punto en particular, por lo que se refiere a tal cosa en relación con, etc. Y entonces serán marcadores textuales que nos permiten introducir nuevos significados en los textos.
Por ejemplo, tiene usted un marcador de orden que tiene que ver con la conectividad en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Estos son los marcadores. Si usted quiere hacer en su texto un distingo entre las partes, o un distingo entre un significado y otro, entre lo que significa un párrafo y otro, etc., entonces usted use marcadores textuales como por una parte se dice tal cosa y por otra se dice este otro. En cambio se dice tal cosa, es decir, si bien o ahora bien usted puede usar estos conectores solo si semánticamente quiere hacer referencia a un significado de distinción. Usted va a usar palabras como además, luego, después, a continuación, etc., solo si tiene que trabajar o que tiene que continuar sobre el mismo punto. Esto es un elemento de producción textual. ¿Cuándo va a usar usted es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, etcétera? Cuando usted quiere reiterar o cuando usted quiere hacer hincapié sobre un texto. En cambio, si usted quiere detallar, usará términos como en el caso de, a saber, lo siguiente, etcétera. En el caso de resumir, dirá en síntesis, se resume en lo siguiente, o lo importante de este texto es tal cosa, o se sintetiza en, o para acabar y concluir, necesariamente tendrá que decirle al lector, concluir el tema, en definitiva, finalmente, etc. Estos son lo que conocemos con el nombre de marcadores textuales. Un poco para sintetizar la idea de párrafo y cómo funciona allí cohesión y coherencia, les ruego ver solo la diapositiva número 12. Aparece aquí enunciado 1, enunciado 2, más enunciado 3, más enunciado 4, más enunciado n. El enunciado 1 es una oración que tiene un significado. Ese significado es 1. Enunciado 2 tiene un significado. El significado 2, sucesivamente. Por tanto, entre enunciado 1 y enunciado 2 aparece un signo más. Reemplace usted ese signo más por el conector correspondiente, para que en la estructura semántica el significado de 1 con el significado de 2 puedan unirse. Vamos a hacer una referencia. En el enunciado 1 voy a decir lo siguiente. La producción de la quinoa en el Perú está en una etapa crítica. Enunciado 1. Enunciado 2. Voy a seguir hablando de la producción de la quinoa y de la situación crítica, pero agregando alguna información a la anterior. Voy a decir, esa crisis se debe a la razón A, B, C. En el enunciado 3 voy a seguir hablando de el enunciado 1 y voy a decir no hay suficientes estudios que permitan A, B, C. En el enunciado 4 voy a seguir hablando del enunciado 1. Entonces, si en el enunciado 1 hablé de la quinoa y la crisis de producción, en el enunciado 2 voy a hablar de los factores, etcétera, pero referidos a la quinoa y la crisis de producción. En el enunciado 3 hablo de otra cosa, pero referido siempre a la quinoa y la crisis de producción. En el enunciado 4 hablo de otros elementos, pero siempre referidos a la quinoa y la producción. Igual en el enunciado n. Por tanto, en el enunciado 1, 2, 3, 4, n,
hablé de algo. Hablé de la quinoa y de la crisis. Como en todos he hablado de un único tema y he hecho las conexiones adecuadas, entonces allí tengo cohesión y coherencia. Observe ahora qué pasaría si proponemos así. Enunciado 1. En el enunciado 1 digo que la producción de la quinoa está en crisis. En el enunciado 2 digo que el ministro de Agricultura fue a Europa. En el enunciado 3 digo que el presidente Ollanta Humala tiene un conflicto interno ahora en el Congreso. El enunciado 4 digo que la quinoa ha subido de precio hasta 18 soles en el mercado interno. Y en el enunciado N digo la quinoa se consume desde tiempos prehispánicos. La pregunta sería, ¿de qué han tratado los N enunciados? Y la respuesta sería, no ha tratado de un tema, sino que se han tratado de diversos elementos. En un enunciado se habla de la quinoa, en el otro el ministro, en el otro el presidente, etc. Esto quiere decir que no tiene cohesión. No hemos hablado de un mismo tema y por lo tanto no hemos dado unidad a ese tema. Esto es cohesión y coherencia en términos generales. Sobre esto y la redacción de los párrafos todavía tendremos una tarea y tendremos todavía el próximo martes una última reunión sobre algunas características. Dejaré aquí las explicaciones y esperaré si tienen algunas preguntas relativas a lo que estamos señalando para que podamos concluir nuestra reunión de hoy día. Muchas gracias y estoy a la espera de sus preguntas.